Les hablé de cómo sanar las heridas y empezamos esa primera parte. Para los que no han visto, de pronto se conectan con esa charla. Esta es la segunda parte de una anterior, así que pueden buscar en mi perfil la primera parte de cómo sanar las heridas del pasado. Les contaba que todos tenemos que enfrentar eso, hace parte de la vida, el tener que enfrentar heridas en nuestra alma, en nuestro corazón, pero lo triste y contraproducente de esto es que no sabemos cómo sanarlas, no sabemos cómo cerrar esos ciclos del pasado. En ese sentido, eso empieza a generar ciertos traumas, ciertas dificultades, a veces hasta inconscientes en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente, y pueden brotar años después. Les conté incluso una experiencia de cómo viví algo en mi infancia. A los 20 años brotó y yo no sabía qué era lo que pasaba. Empezaron a aflorar una cantidad de emociones tóxicas, negativas, y yo no sabía cómo manejar eso. Tuve que buscar ayuda profesional para que me ayudara a enfrentarlo, y ahí empecé a aprender muchas cosas de esas que les quiero compartir en esta noche. Y les hablé de 3 cápsulas, aquí las tengo. ¿Recuerdan? Les dije que les iba a compartir 3 cápsulas para sanar las heridas del pasado. Y ya hablamos de una, creo que fue esta la que escogí. Osorio, bienvenida. Juan Gonzalo, también bienvenido. Les hablé que la primera cápsula para sanar el pasado era el aprendizaje correcto. Todas las experiencias que vivimos en el día a día nos llevan a hacer conclusiones, a sacar ciertas lecciones o incluso a considerar a partir de esos momentos, esas experiencias, ciertas creencias que guardamos en nuestro banco, en nuestro sistema de creencias o paradigmas. A veces esas conclusiones que sacamos no son correctas, son irracionales, brotan más desde el corazón herido, pero no de una razón que ha sabido con cabeza fría, como se dice, sacar una conclusión correcta. Y esas lecciones mal aprendidas o esas conclusiones erradas nos genera situaciones que no deberíamos, pero que aprendemos a vivir con ellas, formas de entender la vida que no son sanas. Entonces, lo primero es un aprendizaje correcto de la vida. Y lo segundo, solo lo alcancé a enumerar porque ahí fue cuando se cayó la red. Lo segundo fue el perdón, lo alcancé a enumerar. Para los que van llegando, creo que las cosas más importantes. Diana Madrugal, bienvenida. Qué rico es de Armenia. Cristian Correa desde Barranquilla. El segundo tiene que ver entonces con el perdón. Y les decía que es difícil tocar un tema ese sin hablar del perdón. Y sé que es un tema que puede sonar hasta trillado, porque sé que muchas personas hablan del tema. Tú encuentras recursos de todo tipo, videos, lecturas, una cantidad de cosas acerca del perdón. Y de pronto no sé si hay gente que se cansa ya de asociar el tema al perdón, pero sabes, no sobra hablar del perdón. O sea, por más que queramos, es la segunda cápsula que yo consideraría más importante para sanar cualquier herida de mi pasado. Tiene que ver con el perdón. Pero primero entendamos qué es el perdón. El perdón es cuando una persona nos ha hecho algún tipo de daño, nos ha herido de alguna manera nuestro corazón, nuestra alma, nuestras emociones, la ha herido, y lo que hacemos entonces es meterlo en una especie de cárcel y lo condenamos a nuestra desaprobación, a nuestro rechazo, a considerarlo no digno de nuestra amistad, de nuestro respeto, de nuestro hablar bien de esa persona. Si esa persona nos hizo daño, entonces se merece ciertas cosas y lo consideramos culpable y lo declaramos culpable. Internamente, a veces es hasta un proceso inconsciente, pero lo consideramos culpable y a partir de la herida que nos hizo no lo podemos volver a averiguar, sino lo vemos a partir de eso malo que conocimos de esa persona, de ese daño que nos hizo. Entonces le vemos a partir del dolor, del trauma que nos generó. Eso tiene que ver con el no perdonar. Y la segunda cápsula es aprender a perdonar, es reconocer que cuando decidimos no perdonar a una persona, escúcheme bien lo que le voy a decir acá, estamos condenándonos a nosotros a vivir atados a esa persona. Sí, déjame explicar un poquito eso. Cuando nosotros consideramos culpable a alguien, creemos que esa persona debe pagar por lo que hizo, pero quien termina pagando los platos rotos, por decirlo de alguna manera, somos nosotros cuando decidimos no perdonar. Decimos, no lo perdono porque se merece esto y aquello. Y en últimas, a quien estoy haciendo pagar es a mí mismo. Sé que suena raro. Bienvenido Julián Andrés desde Estados Unidos. Carlos Méndez también, si no estoy mal, aquí en Bogotá. Brian Snyder, Bertrand, bienvenidos. Qué rico tenerles acá. Miren, déjenme explicarla de una forma un poquito. Yo decía, bueno, ¿cómo puedo explicar esto? Pero miren,
No perdonar es de las cosas más absurdas que hay en la vida. Todos hemos sido heridos de una u otra manera y consideramos que la otra persona debe pagar las consecuencias. Y vuelvo y repito, lo metemos en una emocional. Sí, allá adentro, allá en tu corazón, en nuestro corazón, hemos fabricado una especie de cárcel para meter ahí a todas las personas que nos han herido. Cuando no le perdonamos, le condenamos, le consideramos culpables, le metemos en la jaula, le ponemos ahí adentro, lleno de una cantidad de emociones tóxicas, negativas, porque se lo merece, porque es que no se merece nuestro perdón, porque es malo, porque lo ha hecho una y otra vez, entonces no merece nuestro perdón. Entonces lo que hacemos es meterlo en esa cárcel, sin darnos cuenta que mientras tengamos personas en esa cárcel, a quien estamos realmente condenando no son esas personas, sino a nosotros mismos. Déjenme explicarle esto. Bienvenida, Nana. A ver, ¿están conmigo? ¿Me pueden ver? No voy a parar, esto no lo había hecho antes, pero bueno, vamos a ver si acá puedo hacer esto. Aquí tenemos de adorno, es un centro de mesa que tenemos, vamos a ver si lo ven bien ahí. ¿Ven todos acá? Pablo Márquez desde Cali, qué rico tenerte por acá. Entonces, tenemos una especie de cárcel y resulta que, bueno, aquí hay 4 espacios para 4 velitas. Lo que hacemos cuando alguien nos ha herido y cuando decidimos no perdonar, cuando no decidimos cerrar ese ciclo, lo que hacemos es meter a ciertas personas en esos espacios que hay en nuestra jaula. Y resulta que esa jaula está dentro de nuestro corazón. Y en esa jaula están metidas las personas de nuestro desprecio, que merecen nuestra maldición, que merecen todo lo malo que pueda recibir, porque se merece cosas malas por lo malo que ha hecho, porque de pronto me han hecho daño a mí, esas personas, y le han hecho daño a otras personas. La metemos en nuestra cárcel, y esa cárcel está dentro de nosotros, y en últimas vamos con ellas a toda parte, a donde quiera que nos movamos, vamos con esa cárcel emocional, y vamos para arriba y para abajo con esa cárcel, y esa cárcel está llena de emociones tóxicas, y adivine ¿a quién están perjudicando esas emociones tóxicas? Digamos que fulano está ya metido y fulano está por allá en la playa disfrutando de las vacaciones, pero nosotros tenemos el resentimiento contra fulano y ese ¿a qué vamos? Porque la cárcel está dentro de nosotros. Una cárcel que hemos fabricado para meter a otros y en últimas nos metemos es a nosotros mismos. De ahí lo absurdo que es el no perdonar. No sé si soy claro con esta ilustración, no sé si me escuchan bien, pero es como una forma como puedo hacer metáfora con lo que es perdonar y no perdonar. Estamos conectados, a ver, háganme feedback por ahí. ¿Quién me dice? Incluso aquí dice David algo muy cierto, a veces esas emociones tóxicas terminan perjudicando nuestra salud, nos terminan enfermando. Mire, he tenido que hablar con personas que llevan resentidas con fulano de tal o con algún familiar, con alguien que les hizo daño, 10 años después. Personas se les arruga la cara porque empiezan a experimentar esas sensaciones tóxicas que han arrastrado por 10, 15 años, porque no han decidido hacer esto. Perdonar es hacer esto, es abrir la jaula y dejar libre a las personas. En otras palabras, realmente es hacernos libres a nosotros. No es hacer libre a los demás, es hacernos libres a nosotros mismos de las emociones negativas que produce el querer condenar y declarar a alguien culpable por el daño que nos hizo a nosotros. ¿Estamos claros con la ilustración, con la forma como he querido explicarles esto? A ver, alguien que me haga feedback acá. Bienvenido Jessica, Sergio, Rico, si está por ahí, qué rico tenerte por acá. Perdonar es es pasar por alto, más bien, no fue capaz de la palabra, es pasar por alto las consecuencias que yo creo que merece esa persona. Algo que me ayuda a perdonar a los demás es cuando yo entiendo que todo lo que el ser humano siembra en esta tierra cosecha. Si hay una persona que te ha hecho mal, esa persona tendrá que pagar, tarde que temprano. Pero escucha, no eres tú quien tiene que hacerlo pagar. La vida misma se encarga a veces de hacerle pagar el mal que ha sembrado esa persona.
Y eso me permite a mí liberar a las personas, liberarme a mí mismo y decir, yo no tengo por qué declarar culpable a nadie. Esa no es una tarea que me corresponde a mí. Y dejas a Dios, dejas a la vida, que haga que esa persona pague y que aprenda la lección del mal que ha hecho. Cuando entiendo eso, yo no tengo que andar para arriba y para abajo con ninguna cárcel. Y me libero a mí mismo de las emociones tóxicas que me hacen daño y que a veces arrastro. A veces las heridas, como lo dije en la charla pasada, no son las que nos dañan. Lo que nos daña es cómo decidimos enfrentar esas heridas. Entonces la segunda cápsula tiene que ver con el perdón. Un tipcito, porque les estoy dando como tipsitos de cómo en términos prácticos aplicar esto, es haga una lista. Esto es muy serio, si lo vas a hacer, dale toda la importancia que merece este ejercicio, y es, haz una lista de todas las personas que consideras te han herido desde tu infancia hasta ahora. Haz esa lista y empieza a considerar las emociones que brotan en ti cuando empiezas a considerar y a recordar cada uno de esos nombres. Piensa en esas personas y pregúntate si has perdonado a esas personas. Si las tienes en la cárcel de tu corazón como culpables del mal que te hicieron y son dignas de tu rechazo y de tu mala vibra, o es tiempo de pronto de abrir la reja, darle libertad a esas personas y darte libertad a ti mismo y dejar que el pasado sea eso, pasado, y decidir perdonar a esas personas y que incluso hagas un proceso de perdón. Te voy a dar un tip, este tip es muy importante por, no sé, loquito que pueda sonar, por absurdo que pueda parecer a algunas personas, pero yo lo he hecho en procesos de terapia con algunas personas. Las personas se sientan en una silla y pongo al frente otra silla, una silla vacía, se llama la técnica de la silla vacía. Y te imaginas que estás hablando con esa persona que te hizo mucho daño. De pronto por alguna circunstancia ya no puedes verte con esa persona, pero le vas a decir todo lo que sientes y le vas a decir tu decisión de dejarlo libre, de no declararlo culpable y de perdonarle. No sabes cuánta sanidad puede traer a tu corazón un ejercicio tan sencillo como ese. O si quieres, escríbele una carta que nunca vas a entregar, pero que tú puedas sacar todo eso que has guardado ahí en tu corazón. Tipcito para los que consideran que deben dar este paso, que deben y que pueden hacerlo. Raúl, o sea, bienvenido Raúl, Clara Inés Ortega desde aquí de Bogotá también. Si no hay toxicidad, no hay cárcel. Gracias, Cristian, por el aporte. Entonces, el perdón, segunda cápsula. Ya llevamos una, aprendizaje correcto. La segunda, perdón. Por cierto, antes de pasar a la tercera, el perdón implica perdonarte también a ti. Porque si otros te han hecho daño, la sanidad de nuestro corazón, de nuestra alma, hay cosas posiblemente del pasado que solamente tú sabes, más nadie, no se los has contado ni a tu mejor amigo. Cosas que te avergüenzan. Pregunta, ¿decidiste ya perdonarte de eso? ¿Aceptaste que eres imperfecto, que te equivocaste? ¿Fuiste a pedir perdón? Deberías hacerlo. Ese paso también te puede ayudar a sanar las heridas del pasado, ¿saben? Así que consideren esa lista a ti mismo. Pon tu propio nombre y considera qué sientes frente a ti mismo y a las equivocaciones que has cometido en tu pasado. Y considera perdonarte a ti mismo. Vamos con la tercera cápsula, y esta tercera, bueno, yo creo que desde ahí no la alcanzan a ver, es más grande que estas dos, porque dejé para lo último la que yo consideraría más importante y crucial cápsula para sanar las heridas de nuestro pasado. Elías Valencia, el profesor Elías Valencia está por ahí, qué rico tenerles. Jorge Valencia, William y Sonia desde Pereira, qué rico tenerles acá. Vamos entonces con la tercera. La tercera tiene que ver con la aceptación. Palabra sencilla, pero clave. Aceptación. Les voy a contar algo que pasó recientemente. Hace poco recibí una llamada de una persona que aprecio bastante y me informaba que un amigo que tuvimos en común hace ya muchos años había sido asesinada la noche anterior. Fue un poco difícil por la forma en que murió esa persona. Era hermano de un gran compañero que estudió conmigo toda la carrera. Y bueno, tuve que llamar a otro amigo en común que sabía que era más cercano a esa persona fallecida. Entonces lo llamé, le conté y la reacción inicial fue: no, Jota,
eso no es cierto. ¿Por qué le estoy contando esto? Porque un poco de psicología y las etapas del duelo. La primera etapa se llama la negación. Cuando experimentamos algo que no queremos experimentar o que haga parte de nuestra vida, nuestra mente de forma automática niega o rechaza cualquier cosa negativa que no quiera aceptar en su corazón y en su mente. A eso se le conoce como la negación, lo negamos totalmente. Y usted ha visto eso, si ha tenido que dar la noticia, a mí me ha tocado en varias ocasiones, la respuesta de las personas es no, eso no es cierto, hay que confirmar, hay que mirar, hay una negación, hay un rechazo frente a eso. Pero saben, no solamente se da frente al duelo, también se da frente a las heridas. Cuando alguien nos quiere herir, cuando alguien quiere hacernos daño, o nos lo ha hecho ya tiempo atrás, en mi pasado reciente o distante, lo que tendemos a hacer es a negar eso. O en otros casos, otro término que se usa es reprimir. Reprimo y desconozco que realmente esa persona me hirió y no acepto que sí me dolió. ¿Sabes? Eso es lo contrario a esta tercera cápsula, que es aceptación. Y es de las cosas más difíciles que impide, o sea, de las cosas que puede, de las posturas más tóxicas que podemos tomar, es la negación. Resulta que la etapa del duelo, la primera es la negación y hay varias otras etapas. ¿Y sabes cuál es la última? La que ayuda a la persona realmente a salir del proceso de duelo que dura 1 año, 2 años, es la aceptación. Porque cuando aceptas que algo hace parte de tu vida, ya no te genera tanto dolor y tanto trauma. Aceptas que está ahí la cicatriz, aceptas que está ahí la herida, pero sabes que ya no te duele, que lo aceptas como parte de tu vida. Incluso en procesos terapéuticos, como por ejemplo de procesos de adicción, cuando una persona no acepta su adicción, difícilmente lo acepta un terapeuta y empieza el trabajo con esa persona. Por ejemplo, en Alcohólicos Anónimos, uno de los primeros pasos es que el alcohólico acepte su condición de alcohólico. Si no acepta, si no está dispuesto a decir, sí, soy alcohólico, hace parte de mi vida, no entra en un proceso de acompañamiento por medio del grupo de Alcohólicos Anónimos. No lo va a poder disfrutar. El primer paso es la aceptación. De ahí lo importante de la aceptación. ¿Has aceptado que te han herido en la vida? Que esa persona que tienes por ahí, que de pronto lo has escondido debajo del tapete, realmente lo que dijo, lo que hizo, te dolió profundamente. Es de las cosas más sanadoras que podemos dar, es de esos pasos más sanadores, es aceptar que aunque no queríamos que experimentar eso, aunque no queríamos de pronto que nos abandonara una persona que amamos, que nos abusara alguna persona, que alguna persona hablara mal de nosotros a nuestras espaldas, a la persona que consideramos nuestro mejor amigo, no sé, cualquier herida que te hayan causado. Mientras rechacemos, neguemos eso y nos levantemos con orgullo y no desconozcamos que realmente nos hirió, eso antes nos va a estar anclando y amarrando a esa herida. De las cosas que más nos va a permitir salir adelante frente a eso es aceptarlo, es aceptar que sí, que nos dolió, que no hubiéramos querido vivir eso, pero que no lo podemos cambiar, que hace parte de nuestra vida, que hace parte de nuestro historial y que no podemos hacer nada al respecto. Suena un poco conformista, pero sabes, es profundamente sanador. Cuando aceptamos algo que no hace parte de lo que hubiéramos deseado en la vida, pero que fue de lo que nos tocó vivir en esta vida. Cuando damos ese paso a aceptar, cuando decidimos dejar de recriminar o buscar culpables, o buscar explicaciones, o buscar razones de por qué sucedió, o dejamos de cuestionar a la familia, a Dios, al diablo, a no sé, a fuerzas, al universo, como, lo que tú quieras llamarlo. Si tomas la decisión de dejar de cuestionar eso, eso te va a ayudar a superar ese obstáculo. Mientras te estés cuestionando, mientras te estés preguntando quién es el culpable, cuál es la razón, por qué sucedió esto, pero esa persona tan descarada, pero cómo esto, eso va a hacer que tu mente siga anclado al pasado y te va a impedir superarlo. De ahí el paso de la aceptación, de ahí lo importante de la aceptación. Y la aceptación es eso, es reconocer que sí, que me hirió, que las heridas hacen parte de la vida. Pregunta, ¿tienes heridas en tu cuerpo?
Yo tengo unas cuantas, por aquí tengo una caída en una moto, por aquí tengo una fresquita, bueno, no sé si se alcanza a ver, una manchita acá, eso fue la semana antepasada fritando unos chicharrones deliciosos aquí en mi casa, y aunque no crea, mi esposa dijo que eran los mejores chicharrones que se ha comido, y no es porque estuve enamorada de mí, no, es porque realmente quedaron muy ricos. Yo no sé, me inventé una forma ahí de prepararlos diferente, quedaron súper ricos a los que les gusta el chicharroncito. Mavis, bienvenida. Lucenid Méndez, Claudia Patricia, qué rico tenerlas por acá. Ronald, Mavis, Esmeralda. Todos tenemos cicatrices. ¿Sabes qué es la aceptación? Es la humildad de reconocer que somos humanos y que nos quemamos fritando chicharrón, o que nos hieren cuando alguien habla mal de nosotros, que nos duele cuando una persona que hemos decidido amar nos abandona, cuando un padre dice algo de nosotros que no es lo que esperamos. Eso duele, y es ser humilde en reconocer que somos humanos y que nos duele, y que nos hiere en ciertas circunstancias, aceptarlo, y aceptar los sentimientos que eso genera, y llorarlos, y experimentar el dolor, y experimentar todo eso, nos ayuda a que salgan más rápido. Mira, hay una teoría en la física que es que cuando tú te opones a una fuerza, esa fuerza aumenta su fuerza. La oposición a veces genera más permanencia. Cuando te opones a una situación con fuerza, a veces con más fuerza se queda en nosotros. Con más tiempo se queda y se hospeda dentro de nosotros. Cuando yo la acepto, cuando viene esta fuerza contra mí, y yo en lugar de rechazarla, reprimirla, desconocerla, la acepto y la acompaño y la vivo, hace que la fuerza se vaya más rápido, hace que la emoción pase más rápido, hace que el dolor lo pueda superar más rápido, y que lo viva con intensidad, y que el día de mañana no tenga que estar aflorando emociones que no viví en el momento que habría que llorarlo. Aceptar es eso. Déjame terminar con esto para ir cerrando este tema que me parece tan importante para hoy. Bienvenida Nelly González también, Esmeralda Galeano, Juan Carlos Delfín. Miren esto. Yo no sé si conocen la historia, posiblemente algunos la conozcan, otros no, pero posiblemente has visto la historia de José, personaje en la Biblia, un personaje que, bueno, a mí me gustan varias películas de él, pero la versión que más me gusta es la de TNT. ¿Han visto la película de José, el faraón? De ese hombre que fue vendido por sus hermanos, pero llegó a ser el segundo hombre más importante en la nación, más importante de ese momento, seguramente se acuerdan de eso. Un hombre que sus hermanos mayores, quienes estaban llamados a ser los que le cuidaban, los que le amaban y le protegían, fueron las personas que terminaron vendiéndolo a unos mercaderes porque lo detestaban, porque parece que el papá tenía preferencia por él. Entonces dio una cantidad de vuelcos su historia, no tendremos acá el tiempo para contar toda la historia, pero él llega a ser el segundo hombre por interpretar un sueño. ¿Recuerdan el sueño? El de las 7 vacas, el de las vacas gordas y las vacas flacas. Pues bien, este hombre llega a ser un hombre muy poderoso, y gracias a la interpretación de ese sueño y establecer una estrategia para recoger los alimentos en tiempo de abundancia y poder guardarlos en el tiempo de la escasez, mucha gente de diferentes otras naciones vinieron, y entre eso su familia, aquellas personas que le habían herido en lo profundo de su corazón. Y él los hace llamar, y cuando los tiene frente a ellos, ¿sabe qué les dice José? José llega y hablando con ellos, y se descubre, les dice: yo soy el hermano menor al que ustedes vendieron. Ellos arrancaron a llorar, y seguramente de miedo, porque sabían que con un chasquido de dedos José les podría mandar a la horca por el mal que le habían hecho. Pero cuando José les ve llorando, ¿sabes qué les dice José? José les dice: no se reproche, tranquilos, relájense. ¿Saben qué? No tengo nada contra ustedes, porque eso que ustedes hicieron, que sí, fue malo, que es reprochable, pero no los condeno, no soy yo quien los condeno, es más, saben que eso fue usado para salvar a muchas personas. Si eso no hubiera pasado, yo no estuviera acá, y ustedes no estuvieran acá, y la gente no se estuviera salvando. Él llega y les dice: miren, todo eso que ustedes hicieron, por malo que fue usado por Dios para salvar a muchas personas. En otras palabras, lo que quiero decirte con esto, independientemente si crees en Dios o no, si tienes algún tipo de fe o no, es que cuando tú aceptas que en la vida todo lo que sucede responde a un propósito superior, tú no tienes que estar peleando ni cuestionando con la vida, ni con tu pasado.
¿Sabe qué es lo que pasa? Hace unos años yo decidí aceptar y considerar mi propia vida bajo la perspectiva de ese hombre llamado José. Y a partir de ahí decidí mirar hacia atrás, y a pesar de que hay situaciones difíciles en mi vida, algunos de los que me conocen saben, desde mi infancia, puedo mirar atrás y decir que no tengo nada para cambiar, porque todo lo que ha pasado tiene un propósito, aunque hay algunas cosas que está a la hora que todavía no las entiendo, pero puedo mirar y decir, no cambiaría nada, no cambio el que crecí en un hogar no completo, que abandonar amigos, estilos de vida por cambios de vida, que he tenido equivocaciones, que he cometido errores, que he hecho daño a otras personas, una cantidad de cosas atrás que no son las mejores, pero sabes, no cambiaría nada, porque todo esto que ha pasado responde a un propósito superior y hace parte del proceso formativo para hacer que J hoy sea la persona que es. Esa perspectiva de vida me ha ayudado a sanar cualquier herida que ha habido en mi pasado, a verla y a decir, sí, ahí está la cicatriz, aquí tengo una cicatriz en la mano, ahí está, y la puedo tocar y ya no me duele, porque ya no la veo con ninguna reproche, no, acepto que hace parte del proceso formativo, del universo, de Dios, como quieras llamarlo, y eso ha ayudado a sanar las heridas de las que he sufrido en el pasado, y sé que te puede sanar a ti también, cuando entiendes que la vida que todo lo que sucede en el día a día no es casualidad, cumple un propósito mayor que nosotros mismos. Eso me ha ayudado a tomarme esta tercera cápsula, que es la aceptación. Y junto a las dos anteriores, el perdón y el aprendizaje correcto, esto me ha ayudado a poder mirar atrás y no experimentar ningún tipo de emoción o sentimiento tóxico. Y doy gracias a Dios y gracias a la vida por enseñarme a través de muchas personas acerca del valor de esas tres cápsulas, y es lo que quería dejarte esta noche. Esto es lo que quería compartirles a través de esa experiencia. Creo que hay otras cápsulas que de pronto más adelante tendremos otro espacecito para hablar de otras cápsulas, pero estas tres, aprendizaje correcto, perdón y aceptación, me han ayudado a mí lista de las personas que te han herido, de las situaciones pasadas. ¿Cómo te va con eso? Entonces, eso es todo por ahora. Dentro de 8 días seguiremos con otra temática que espero que ustedes también les consideren valiosa. No se vayan a ir, por favor, sin compartir la charla, pero antes puedo dedicar unos segunditos a escuchar algún comentario, alguna pregunta. Regálenme ahí un dedito, compártalo.